Russell pasó de sufrir en prácticas tras un choque a ser protagonista y volar en una de las qualis más importantes de la temporada de F1. La tensión aumentó en un duelo en el que Mercedes revivió, mientras Verstappen empieza a meter más presión a los McLaren. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos de la clasificación del Gran Premio de Singapur. La probabilidad de lluvia para el fin de semana se disipó, por lo que vimos una quali completamente sobre seco en Marina Bay. Eso sí, con tanto calor, la dificultad para controlar la temperatura del neumático y evitar el sobrecalentamiento de cara al tercer sector sería un punto crucial de esta sesión. En la Q1, la definición estaría marcada por una bandera amarilla que genera cierta controversia debido a cómo manejó las cosas la FIA. Resulta que Pierre Gasly tuvo un problema por el cual su auto se apagó de golpe y le tocó detener el coche en una escapatoria. La fiabilidad vuelve a ser una debilidad para Alpine, y el lío externo es que si bien el francés se queda fuera de pista, el resto de pilotos tendrían que aflojar en este sector y no todos lo hicieron. Bortoleto, Hülkenberg, Stroll, Tsunoda y Russell fueron anotados por dicho motivo. Varios de ellos mejoraron su tiempo y ahí está el lío. Stroll y Russell ya se confirmó que no recibirán sanción, mientras Bortoleto, Tsunoda y Hülkenberg fueron citados a declarar. El gran problema de esto es que no exista la eficiencia para verificar las vueltas en el momento. Capaz les penalizan, capaz no. Pero desde el papel, no levantar bajo bandera amarilla es una infracción en la que, aunque no en todos los casos se anula la vuelta, sí deben desacelerar. Y mi punto no es tanto decir si merecen o no la penalidad, porque eso lo medirán con datos específicos. El conflicto está en que todos sigan en esa sesión y esto se revisa al final, porque se está perjudicando al resto en caso de que estos sí sacaran ventaja. Bortoleto cayó eliminado con el Sauber en la posición 16, un poco más complicado que en otras fechas. Aston Martin se desinfló este sábado y aunque Alonso sí pasó, Stroll se enredó y cayó de nuevo en Q1, siendo el piloto que más ha sido eliminado en esta ronda en todo el año. Colapinto se mostró más rápido que Gasly y es la cuarta vez en las últimas 5 clasificaciones que el argentino queda delante del francés, lo que habla de su progreso, aunque Alpine en definitiva sigue en el fondo. Ocon ayer parecía volar con el Haas y aunque el auto efectivamente rindió por como vimos a Berman, el piloto galo se complicó. La segunda sesión no tuvo tanto drama en ese sentido porque no vimos más incidentes o golpes que trajeran banderas amarillas, pero sí contó con una definición apretada en la que en la zona media Hadjar, Alonso y Berman se llevaron los últimos tiquetes a Q3. Nico Hülkenberg cayó en la 11ª casilla, solo 65 milésimas del corte, en un día donde el alemán parece recuperar un poco de forma de clasificación que llevaba tiempo sin mostrar. Los Williams ayer se veían sólidos en el top 10, pero hoy les costó un poco más. Las diferencias fueron apretadas y les faltó solo una décima para llegar a la ronda final. Albon quedó 12 y Sainz 13. El problema es que fueron investigados por una infracción técnica con el DRS y después los descalificaron. Justo detrás encontramos a un Liam Lawson que, aunque llegó a la Q2, no terminó de levantar cabeza de lo ocurrido ayer. Y es que en la práctica 3 tuvo el segundo accidente de su fin de semana, un error que le mermó aún más la confianza. Mientras Tsunoda tuvo una mala clasificación y siendo unas 7 décimas más lento que Verstappen, quedó eliminado en la 15ª casilla. Y llegó la Q3. Aunque ayer Piastri marcó el ritmo, las cosas fueron cambiando hasta el momento decisivo de la clasificación. Verstappen lideró la práctica 3, pero desde la Q1 los Mercedes asomaron, con Ferrari también dando cierta ilusión al haber comandado con Hamilton. Pero en un escenario realista, contra los pronósticos, definitivamente Mercedes era el equipo más fuerte este sábado. Ayer repasamos que si bien cerraban la tabla, no habían completado las simulaciones con blandos y tenían para estar en el top 5, pero aún así, para ser sincero, yo no esperaba que dieran un salto tan significativo como para liderar. Tanto Russell como Antonelli se mostraban competitivos de cara a la pelea por la pole, con Verstappen como su máximo rival, mientras McLaren, aunque seguía en la pelea, no mantuvo la competitividad de otros lugares. En la primera salida, George rompió los cronómetros y batió el récord absoluto del circuito de Marina Bay. Russell metió un vueltón que parecía insuperable. A pesar de que su confianza estaba tocada por el golpe que tuvo ayer, el británico fue de menos a más y agarró mucho ritmo. Max tuvo un mal primer sector, pero recuperó en el segundo y remató con récord en el tercero, por lo que se puso segundo a 175 milésimas del piloto británico. Los McLaren intentaban, sin embargo estaba claro que no tenían el ritmo para desafiar por la pole y Piastri se metía tercero a 3 décimas de George. Antonelli se colaba entre Oscar y Norris, mientras los Ferrari, aunque la pista mejoraba, seguían en los tiempos de Q1, que no eran suficientes para estar arriba.
En este punto, George parecía imbatible por más que Verstappen no estuviese tan lejos, pero igual el de Mercedes tendría que atacar al final y eso fue lo que hizo. Russell fue de los primeros en salir y aunque venía con el sector 1 en amarillo, seguía siendo competitivo y batía el récord absoluto del segundo. El británico, que en su primer giro rozó la pared, esta vez evitó el muro y consiguió bajar otras 7 milésimas, por lo que no fue una, sino 2 vueltas sensacionales que metía George. Aún así, quedaba pendiente a un Verstappen que mejoró 2 décimas su personal del primer sector. En el segundo estaba una arriba de Russell, pero igual se iba a lanzar por la épica, hasta que terminó abortando el giro. Como se vio en el frame de la retransmisión, Norris venía lento antes de la chicane que emboca el sector final. Verstappen se pasó en esta y aflojó abandonando su intento y quejándose del aire sucio que había dejado el McLaren. Pero aún así, no creo que Max fuese a mejorar la vuelta de George, así que como los McLaren tampoco tenían ritmo para más, Russell se quedaba con la pole y Verstappen mantuvo el segundo lugar. Aunque varios mejoraron sus tiempos, en realidad las posiciones quedaron iguales a las del primer intento. Lo de George fue brillante y una sorpresa por cómo venían las cosas con Mercedes. La vuelta que Russell metió les da la oportunidad de ganar una vez más este año, cuando el pesimismo de otras carreras les estaba consumiendo, y eso es lo que hace que este resultado sea especial. Mientras Verstappen logró una posición vital. Sí, no fue la pole, pero el ritmo que lleva también es abrumador contra los McLaren con miras a lo que sigue de temporada. Es una actuación que mete presión a los de Woking por el mundial. Antonelli se mantuvo entre los McLaren con Norris estancado en el quinto lugar. Los Ferrari tampoco mejoraron, con Hamilton al final delante de Leclerc. Los de la zona media no brillaron tanto como ayer, pero siguieron competitivos con Hadjar octavo, con el Racing Bulls a 6 décimas de la pole y cerca de los Ferrari. Berman también quedó a nada con el Haas y Alonso le siguió con el Aston Martin, de modo que los 10 primeros quedaron envueltos en solo 7 décimas. Así queda la parrilla de salida para el Gran Premio de Singapur. Ahora repasemos algunos comentarios generales del top 10. Russell sorprendió a todos y recalco lo de su incidente de ayer porque es tremendo cómo ha dado vuelta al fin de semana. La pole no garantiza la victoria, pero acá es la mayor parte del trabajo. Ahora tendrá que aguantar a un Verstappen que tiene mucha hambre. Pero mientras tanto, George y Mercedes pueden estar satisfechos con lo que hicieron. El W16, por alguna razón que capaz ni ellos entienden, volvió a ser rápido y lo de Russell fue sensacional. La vuelta que metió es de locos. Verstappen superó a los McLaren y esa es una señal positiva para lo que viene. Evidentemente queda la carrera, pero en el que en un circuito en el que hasta hace poco no le tendríamos mucha fe a Red Bull rindan así, es la muestra de que la remontada quizás no es tan loca como se pensaba. El problema está en que se coló Russell y eso deja el sabor amargo de no tener el primer lugar de partida, porque haber hecho la pole arrancaría la carrera descontando 10 puntos. Ahí es donde se puede venir el caos. Verstappen necesita ganar y a Russell ya le da igual la temporada, entonces este domingo veremos si el neerlandés busca seguir descontando así sea un poco o se la juega con el riesgo de que George no le va a dar margen. El punto es que Max y Red Bull revivieron y su ataque es inminente porque el ritmo que lleva el neerlandés es fuerte. Piastri necesitaba una sesión limpia para recuperarse del descalabro de Bakú, y aunque perdió con Verstappen, por ahora gracias a Russell solo va perdiendo 3 puntos. Eso le puede dar un poco de alivio por más que diga que no piensa en el neerlandés. Desde ese punto de vista, Oscar salva un día donde McLaren recibe un llamado de atención porque sus rivales empezaron a apretar. Quedó delante de Lando, pero como digo, ojo. Antonelli tenía para más, pero en la Q3 arriesgó demasiado y sobre todo en el segundo sector, que era su fortaleza, fue muy de costado en la vuelta decisiva. Entonces, más allá de que hay 3 décimas con Russell, se puede decir que el italiano venía bien y estaba para quedar más cerca. Pero bueno, dado su contexto, el volver a ser competitivo es lo más importante y es lo positivo con lo que debe quedarse. Mucho hablamos de las chances de Verstappen en el mundial, pero no nos podemos olvidar de que Norris está a una carrera de distancia de Piastri, es el segundo, y para él estas fechas son demasiado importantes. El británico no tuvo la clasificación esperada y eso le mete más presión porque no es solo que Max se le acerque, sino que directamente Oscar se le puede escapar más. Quedó a menos de una décima de Piastri y esa es la gran ironía de estas batallas. Un mal día en este caso no es ser superado ampliamente, sino perder el duelo en un lugar donde la cual importa tanto que le puede costar unos puntos. Ferrari en definitiva no halla ese plus que necesita para volver a pelear al frente. Le tenía mucha fe a los italianos en estos callejeros y al final en clasificación no lograron brillar. Hamilton quedó delante de Leclerc, pero en general ambos se vieron insatisfechos. El coche rojo se veía demasiado complicado de manejar y Sad Hadjar acabó enojado por un error que cometió. El top 5 era difícil pero no imposible y ahí está su rabia. Aún así, el meterse con el Racing Bulls octavo como el mejor de la zona media y estar pensando en pelear con los Ferrari es el reflejo de lo fuerte
parece que va el francés en este Gran Premio de Singapur? De Oliver Bearman hemos hablado poco, pero fue muy destacada su actuación. El problema de Haas son las clasificaciones, y aquí después de un largo tiempo el británico volvió a la Q3, en un circuito en el que, como la mayoría de novatos, es su primera vez manejando. Para Haas es fundamental que Oli aguante mañana, así que se van a dormir con una sonrisa porque sus carreras suelen ser mejores. Alonso prometía tras lo visto ayer, pero nos encontramos con otro escenario donde Aston Martin o estaba apretando demasiado en prácticas o simplemente se perdieron con el balance de nuevo. Aún así, aunque el resultado no iguala la expectativa de ayer, no fue una mala quali de Fernando. Al contrario, viendo dónde quedó Stroll, el español terminó en un lugar mejor de lo que parecía después de la Q1. Les dejamos los horarios del Gran Premio de Singapur. ¿Cuáles son sus predicciones para la carrera? Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.